¿Y qué es realmente el salario mínimo vital? ¿Es lo mismo que el salario mínimo legal? ¿De verdad alcanza para vivir dignamente? En este video te lo voy a explicar con la claridad de un experto, sin rodeos y con los datos que necesitas para entender el tema a fondo. Así que, quédate hasta el final porque vamos a desmitificar muchos conceptos que escuchas todos los días en las noticias. Vamos a empezar por lo básico. El salario mínimo vital no es simplemente la cifra que el gobierno anuncia cada año. Es el ingreso que necesita una persona trabajadora para cubrir, de manera estable y continua, sus necesidades básicas y las de su familia. Y ojo, no hablamos solo de sobrevivir, hablamos de vivir con dignidad. Desde un punto de vista técnico, el dinero que recibes, tu salario nominal, no es lo más importante. Lo que realmente importa es tu salario real, es decir, tu poder adquisitivo. ¿Cuántos bienes y servicios puedes comprar con ese dinero? Si tu sueldo sube un 10%, pero el costo de vida sube un 15%, en realidad eres más pobre. Ahí está la clave. Este concepto no es una idea al aire. En países como Colombia, tiene un fuerte respaldo constitucional. El artículo 53 de la Constitución habla de un salario que debe ser mínimo, vital y móvil. Analicemos esto. Mínimo significa que hay un piso legal que nadie puede violar. Móvil quiere decir que debe ajustarse periódicamente con la inflación para no perder valor. Y vital, la palabra más importante, significa que debe garantizar la dignidad humana. No es una palabra decorativa, es un mandato constitucional. Jurídicamente, un salario que no permite vivir dignamente es un salario que no cumple con la Constitución. Ahora, entremos al terreno económico, que es donde a menudo surge la confusión. Como te decía, hay una diferencia gigante entre salario nominal y salario real. El nominal es el número que ves en tu contrato, la cifra bruta. Por ejemplo, 1.300.000 pesos. El salario real es lo que ese 1.300.000 pesos puede comprar hoy, comparado con lo que podía comprar el mes pasado o el año pasado. Si la inflación se dispara, tu salario real se encoge, aunque el nominal sea el mismo, o incluso haya subido un poco. Desde la economía, un salario solo puede considerarse vital, si te permite cubrir tus gastos sin tener que endeudarte crónicamente para llegar a fin de mes. Si cada mes la tarjeta de crédito es tu salvavidas para el mercado, tu salario no es vital. Entonces, ¿cómo se calcula este salario vital? ¿Qué debería cubrir? Técnicamente, se toma como referencia una canasta completa de bienes y servicios. Y no es solo la canasta básica de alimentos que mide el DANE. Estamos hablando de una canasta mucho más amplia. Primero, claro, la alimentación, la higiene y el vestuario. Segundo, y muy importante, la vivienda, ya sea el arriendo o la cuota de un crédito hipotecario. Tercero, los servicios públicos esenciales como agua, luz, gas y hoy en día, la conectividad a Internet es fundamental. Cuarto, el transporte para ir a trabajar, estudiar y hacer las diligencias. Quinto, los gastos de salud que no cubre el sistema, como medicamentos o ciertas citas. Sexto, la educación, tanto para los hijos como para el propio trabajador. Y séptimo, un pequeño fondo para imprevistos o emergencias, un mínimo ahorro. Si tu salario solo te alcanza para comer pero vives hacinado, no puedes pagar el transporte y una enfermedad te quiebra financieramente, entonces no tienes un salario vital. Estás en modo supervivencia. Además, un punto clave es que el costo de vida no es el mismo en todo el país. Vivir en Bogotá o Medellín es mucho más caro que vivir en una ciudad intermedia o en una zona rural. Por eso, un salario vital debería, idealmente, ser diferenciado por regiones. Pero aquí tenemos que poner los pies en la tierra y mirar la otra cara de la moneda, la perspectiva empresarial y contable. Para que un salario sea sostenible en el tiempo, no basta con desear que sea alto. Debe cumplir 3 condiciones. Primero, tiene que estar alineado con la productividad. Si la producción de un trabajador no genera suficiente valor para cubrir su salario, la empresa pierde dinero. Segundo, debe ser financieramente viable para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas,
que son las que más empleo generan. Y tercero, debe incentivar la formalidad laboral. ¿Qué pasa si se decreta un salario mínimo vital muy alto, pero que la mayoría de las empresas no pueden pagar? El resultado puede ser contraproducente. Veríamos un aumento del desempleo porque las empresas no contratarían. Veríamos un aumento de la informalidad, con más gente trabajando sin contrato ni seguridad social. Y también veríamos una aceleración de la automatización, donde las empresas prefieren invertir en una máquina que en un trabajador. Por eso, el análisis técnico siempre busca un equilibrio, garantizar la dignidad del trabajador sin destruir la capacidad económica de los empleadores que generan el empleo. Y esto nos lleva a una de las distinciones más importantes que debes entender: la diferencia entre un salario de subsistencia y un salario mínimo vital. Son dos cosas completamente distintas. Un salario de subsistencia te permite apenas sobrevivir. Es decir, te alcanza para comer, quizás pagar un arriendo muy básico, y cubrir lo mínimo indispensable para no morir. No hay espacio para el ahorro, ni para la educación, ni para el ocio, ni para enfrentar una emergencia. Cualquier imprevisto, como una enfermedad o un daño en la casa, te hunde en la pobreza. Por otro lado, un salario mínimo vital te permite vivir con dignidad, te permite planificar a futuro, invertir en tu educación o la de tus hijos, tener un pequeño margen para el ocio y la recreación, y enfrentar contingencias sin caer en una crisis inmediata. Muchos economistas están de acuerdo en que en la práctica, cuando una familia depende de un único salario mínimo legal, ese ingreso está mucho más cerca de ser un salario de subsistencia que un salario vital, sobre todo en las grandes ciudades, donde el costo de vida es altísimo. Analicemos esto en el contexto actual de Colombia. Por ejemplo, el fuerte aumento del salario mínimo para 2026 se justificó, en parte, con la idea de acercar el salario legal a ese ideal de salario vital. Desde un análisis técnico, esta medida tiene pros y contras. Por el lado positivo, claro que mejora el ingreso nominal de millones de personas y puede ayudar a reducir las brechas salariales. Pero, por el lado negativo, hay riesgos importantes. Si este aumento no va acompañado de un crecimiento en la productividad de la economía, puede generar más inflación, y si la inflación se dispara, el aumento del salario se lo come el mercado. El costo de vida sube rápidamente y, al final, el poder adquisitivo real no mejora. Es como intentar llenar un balde con un agujero. Por eso, la conclusión experta es que un salario mínimo vital no se garantiza solo con decretos y aumentos nominales. Se construye con una economía sana. Eso implica mantener la inflación bajo control, implementar políticas que mejoren la productividad de los trabajadores y las empresas, y trabajar en reducir los costos estructurales que tanto pesan en el bolsillo de la gente, como el precio de la vivienda, el transporte y los servicios públicos. En resumen, y para que te lleves la idea más clara, un salario mínimo vital no se define por una cifra en un decreto. Se sostiene con poder adquisitivo real. Es el salario que te permite vivir, no solo sobrevivir. Si tu ingreso mensual te permite cubrir todas tus necesidades básicas, las de tu familia, ahorrar un poco y planificar tu futuro sin tener que endeudarte para lo esencial, entonces tienes un salario vital. Si, por el contrario, cada peso está contado, vives con la angustia de no llegar a fin de mes y solo te alcanza para lo básico de lo básico, no lo tienes, aunque la cifra nominal parezca alta. La verdadera medida de un salario es lo que puede comprar, no el número que dice el papel. Espero que esta explicación te haya sido útil para entender a fondo este concepto tan importante. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el salario mínimo actual en tu país es vital o de subsistencia? Nos vemos en el próximo video, Mo.